Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Te has tropezado alguna vez con la expresión "es que yo escribo para mí mismo y si los demás no me entienden, no es mi problema"? ¿O nadie tiene derecho a pronunciarse sobre mi obra porque es un acto puramente íntimo? Bueno, si lo has escuchado o también lo has dicho en algún momento, este video es para ti porque vamos a conversar un poco sobre el problema del solipsismo en la literatura y del escritor evidentemente solipsista. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Con esta subserie que hemos planteado distintas actitudes contra la literatura que se van reflejando en otros o en nosotros mismos incluso como escritores, vamos a hablar un poco hoy sobre el escritor solipsista. Básicamente, como el concepto mismo lo estructura, en el solipsismo lo único que existe es lo que está dentro de la mente del sujeto, lo que es inmanente a él mismo. Lo demás no es válido. Y uno diría, bueno, es una exageración pensar que hay escritores así, pero evidentemente los hay y nosotros mismos quizá en algún momento también tuvimos esa actitud. Por supuesto, hoy vamos a hablar de un grado extremo, pero que lamentablemente a medida de que los grados van descendiendo vamos a ir encontrando personas que encajan con esta actitud. Entonces, básicamente, para este tipo de escritor, la literatura y la escritura se reducen únicamente a su actividad interior. Están cerrados sobre sí mismos y no escribe para alguien, sino que escribe desde él mismo sin ningún tipo de mediador. Es decir, que no reconoce a un interlocutor, sino que renuncia deliberadamente a este, creyendo que puede construir una literatura de esta manera. Por eso es que no admite ningún tipo de otredad, de un criterio distinto al suyo. ¿Cuál es el error de fondo? Es confundir lo auténtico, lo genuino, que es necesario. Nosotros mismos también reivindicamos esta posición que la literatura no es tanto original como genuina en lo que nosotros hacemos, pero una cosa es lo genuino, lo auténtico, y una cosa es equiparar eso a que sea algo inaccesible, incomunicable para los demás. Entonces es una confusión que este solipsista suele tener. La complejidad también de su obra, como él la imagina, genera un hermetismo, un blindaje gratuito, porque según él nadie puede interpretar su obra. Es que el problema está en los otros. Ese es el tema del escritor solipsista. Como dijimos en el primer video de esta serie, es un escritor que se caracteriza porque siempre está hablando sobre su obra y toda la literatura la reduce a su obra. Estos días veía yo en redes sociales que alguien preguntaba pues una situación específica sobre los escritores y los poetas y lo primero que decía una persona es que si es que mi poemario se llama de esa manera, ¿por qué los poetas son pobres, por ejemplo? O sea, todo lo reduce, toda la discusión de la literatura universal en sus múltiples escuelas, vertientes, variantes, todo tiene que ver con él y todo se localiza en su obra. Es el centro del ombligo del mundo, pues el centro del universo. Y es un error porque la obra literaria, incluso la más introspectiva, la más reflexiva, la más intimista, presupone un lector exterior. Y no únicamente o no tanto buscando la aprobación o la validez, sino que el ejercicio literario es connatural al otro. Porque la literatura no es un monólogo, ¿cierto? Es un acto comunicativo diferido, es un acto comunicativo que siempre es diacrónico y que aún nosotros enfrentándonos al mismo texto de un lector en distintos momentos de la vida lo vamos a interpretar de diferentes maneras. Entonces ese escritor, perdón, no puede pretender que toda la obra se cierre a lo que él mismo piensa. ¿Cuáles son los rasgos más característicos? El desprecio de cualquier lectura ajena a la que él mismo tiene en su texto. Y una frase típica que tal vez alguna vez todos dijimos en algún momento, porque no se trata acá de ponderar o pontificar y decir que nosotros nunca hemos cometido ese error, sino de también admitirlo un poco, y tiene que ver con esa frase, es que mi obra no es para todo el mundo.
Si la gente no la entiende, inclusive cuando usted le va preguntando, el círculo se va reduciendo, reduciendo hasta que nadie más la entiende sino él mismo. También tiene que ver, como hemos dicho, la traslación de la culpa hacia un lector. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Evidentemente un empobrecimiento de la obra, no crea ni siquiera una comunidad como el escritor dogmático que veíamos anteriormente, que cuando menos tiene una comunidad de pares que piensan como él alrededor de la idea cerrada de la literatura. Este ni siquiera. Y no hay, por supuesto, ningún tipo de circulación o ventilación de la obra. Entonces, no se trata de escribir para complacer, como hemos dicho. Evidentemente, la literatura presupone una independencia del autor respecto de un lector específico. Por más que tenga un nicho de lectores, el autor tampoco debe caer, ser un autor ancilar, un escritor servil, que tal vez lo veamos más adelante, que escribe únicamente en función al aplauso del público, pero tampoco puede caer o debe caer en el extremo opuesto, que es blindar toda posibilidad de diálogo y de análisis y concebir la literatura como un acto íntimo, incomunicable, porque eso va en contra de la misma naturaleza comunicativa. Si usted tiene algo que decir, pero no para decirlo a nadie, sencillamente no lo diga, o dígaselo a sí mismo, pero no pretenda que eso ontológicamente eh, y en el mundo de los fenómenos salga de su dominio personal y que nadie se pueda pronunciar alrededor de eso. Entonces creo que es importante en este cierre de las distintas actitudes que se pueden tener, darnos cuenta que si puede, pues no son mutuamente excluyentes. Es decir, usted puede ser un escritor solipsista, concebir la literatura únicamente desde usted mismo y al mismo tiempo ser un escritor victimista. Es que el sistema no me comprende. En este caso el sistema no me comprende porque mi literatura es tan íntima, tan personal, tan exclusiva, tan única que nadie más la entiende. Entonces el sistema está contra mí. Puede ser dogmático aunque no tenga una comunidad que opine, una comunidad de pares, como ya hemos dicho, que opine parecido a usted. La idea es que vayamos mejorando, vayamos puliendo todas estas cosas que tenemos como escritores para optimizar los resultados y por más personal que sea una obra, por más de lo suyo que usted esté allí, debe darle acceso a otros porque esa es la naturaleza dialéctica de la literatura. En todo caso, te invitamos a que te suscribas al canal, a que nos dejes tu opinión en los comentarios. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.